Apreciados jóvenes, es una enorme alegría tener que dirigirme en esta oportunidad a cada uno de ustedes. Ustedes que son la esperanza de su familia, la esperanza de Huancavelica, ustedes que son la esperanza del país, abogados de la patria, para defender la justicia de nuestros pueblos. Están seguramente ávidos de conocer cómo elaborar sus propios discursos, porque estarán en eventos sumamente importantes donde tengan que dirigir la palabra, donde la palabra sea el instrumento con lo que ustedes tengan que defender la justicia. Y por eso es importante que se tome enorme interés en la elaboración de sus propias disertaciones, de sus propios discursos. Y por eso quiero hacerles llegar a cada uno de ustedes esta actividad. El discurso es la forma como vamos tejiendo las ideas, organizando las ideas, ordenándola. Y hay una serie de pasos que nos permiten desarrollar el discurso. Y seguramente esa sea la preocupación. No sabemos cómo empezar, por dónde empiezo, de qué va a tratar mi discurso, de qué voy a hablar ahora, cuál será mi temática, cómo lo voy a orientar, cómo lo trabajo. Entonces es una preocupación que tenemos. Elaborar el discurso requiere todo de nuestra parte. Dar un discurso consistente, bien elaborado. Ese discurso debe tener consistencia, debe estar bien elaborado, bien organizado, bien estructurado, para que el lector pueda sentirse movido por el mensaje que lleva ese discurso. Y entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál va a ser el inicio de nuestro trabajo? En primer lugar, ya ustedes están informados sobre sus temáticas. Cada uno de ustedes ya saben cuál va a ser su discurso. Ya tienen el tema, ya están buscando información. Esa es esta primera etapa. O sea que están elaborando el cuerpo del discurso. El tema que cada uno les ha tocado es investigar sobre algún orador, toda la información que encuentre sobre ese orador. O sea, yo tengo que buscar la información. Y esa información debe organizarse en 3 puntos fundamentales. Pueden ser muchos más, o pueden ser menos. Eso va a depender de la capacidad, de la experiencia que tenga el orador. Pero la recomendación es empezar por pocos puntos. Y además, el discurso debe ser breve. Esa es la recomendación que dan los expertos. Entonces, organice su discurso en 3 puntos fundamentales. Si usted le falta experiencia, pues quédese con 2 puntos. Bien trabajados, con eso basta. Usted va a poder disertar de manera solvente, fluida y seguro de las ideas. Usted puede hablar, por ejemplo, de la biografía del orador, del aspecto político, de su vida social, económica. Hay muchos aspectos que puede abordar de un orador. Localice esos 3 puntos. ¿Qué puntos a usted le convencen y usted quiere hablar de ellos? De eso hable, pero organícelo en 3 puntos. O 2, de eso hable. ¿Qué aspectos del orador a usted le ha conmovido y usted está convencido de ello y le gustaría comunicar a los demás de esos puntos que a usted le ha convencido? Pues organícelo y hable de ellos. Elija 2 o 3 puntos y de eso ocúpese. ¿Correcto? Entonces así organiza su discurso. Ya tiene el cuerpo preparado, ya tiene toda la información bien organizada y luego empieza a elaborar la apertura de su discurso. Usted no puede introducir a su discurso si no conoce el contenido. Por eso es que empezamos por el cuerpo. Ahora sí, estando preparada la información, organizada la información, ahora, ¿cómo va a ser esa primera parte de mi discurso? Primero usted tiene que saludar. El saludo debe estar presente en toda interacción social. Entonces tengo que saber cómo debo saludar. Pues tenemos reuniones protocolares, conferencias. Usted que va a disertar, por ejemplo, en el salón sobre el orador que ha estudiado, es un ambiente formal, académico. Usted tiene que manejar un lenguaje formal. Entonces, el saludo que usted haga, entonces, de forma general, usted se aproxima a su auditorio, está en el estrado y lanza su saludo. El saludo formal lo puede hacer de 2 maneras, de modo genérico o jerárquico. El genérico, pues, usted saludaría a su público del siguiente modo: damas y caballeros, o señoras y señores, o dirá, por ejemplo, respetable público, reciban mi cordial saludo. Y cuando hablamos del elogio,
¿A quién no le gusta que le elogien? Imagínate que tu padre se acerca hacia ti y pone el brazo sobre tus hombros y te dice, hijo mío, tú eres lo mejor que tengo en esta vida. ¿Cómo te sentirías? Eso es el elogio. Al público le gusta que le elogien. Por tanto, usted al presentarse ante un público debe elogiarlo. ¿Y cómo debe hacerlo? Primero tiene que conocer a su público para rescatar aquello que al público le gusta. Tiene que identificar aquellos aspectos que le guste al público que lo mencione. Entonces usted elogiará aquello que tiene tu público. Si su público es joven, elogie su juventud. Si su público es mayor de edad, elogie sus experiencias. Traiga a cotación la importancia de sus experiencias. Busque las características más importantes del público. Dígaselo, menciónelos. Eso es elogiar. ¿Cómo elogié a ustedes cuando tuve que presentarme? Que ustedes son el futuro de su familia, de la sociedad, del país. Ustedes son los profesionales que van a defender la justicia. Ese es elogio. Así que cuando ustedes redacten su discurso, redáctenlo todas estas partes. Entonces es importante todas estas partes del discurso. Muy bien, entonces ya elogió a su público, ha despertado emociones en su público. Entonces haga la introducción de su trabajo. ¿Y cómo lo va a hacer? Motivando a su auditorio. Para motivar, usted puede valerse de una serie de elementos. Puede contar una breve historia, una anécdota, un relato, un pensamiento célebre. Por ejemplo, si usted va a hablar de oratoria, dirá pues, como decía Pericles, el que sabe pensar y no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel de quien no sabe pensar. Por eso, amigo, hoy hablaremos de las técnicas que nos ayudarán a expresar mejor nuestro discurso. Muy bien, ya motivé con el pensamiento célebre. Y también he preparado la frase de enlace, la proposición de enlace. ¿Cuál ha sido? Por eso, amigos, hoy hablaremos de las técnicas que nos ayudarán a expresarnos mejor ante un público. Esa es la proposición de enlace. Y entonces arrancas con el tema de tu discurso. ¿Cuál es? Sobre las técnicas que nos permitirán expresar mejor nuestro discurso. Y continúas. ¿Ve? Entonces, esa es la introducción, ese es el exordio de tu discurso. La motivación y la proposición de enlace. Y como el cuerpo del discurso ya está preparado, nos ha permitido desarrollar estas primeras partes en la redacción de nuestro discurso. Todos estos pasos que les voy indicando deben ser redactados en su discurso. Y antes que me olvide, cuando ustedes lancen su discurso ante su auditorio, no se preocupen de cómo lo han escrito. Ustedes hablen lo que han comprendido en cada parte de su discurso, no tal como ustedes lo han escrito. Y por supuesto, lo habrán ensayado, se habrán preparado, ¿correcto? Y bien, una vez que se ha desarrollado el cuerpo de tu discurso, vas a finalizar. Vas a elaborar el cierre de tu discurso. ¿Y cómo logras ese cierre? Así como es importante empezar bien tu discurso, es importante también que sepas terminar. Y no sea como el aviador novato que no sabe cómo aterrizar su avión. Está ya por tocar suelo, se vuelve a elevar. Y así el orador está por terminar su discurso y todavía anuncia. Y para no aburrirles y para no cansarles, el público no necesita saber que ya vas a terminar. El público necesita saber lo que tú estás informando y cómo lo terminas. Y entonces tenemos que saber terminar. El epílogo va a ser una síntesis de todo lo que has hablado. Es lo más importante en una oración o dos oraciones en el que encierre lo más importante de tu discurso. Entonces la frase de remate será aquella que comprometerá a tu público con el mensaje que has dado. También lo puedes hacer con un pensamiento célebre. Por ejemplo, dirás, permítame terminar con la frase de González Prada, quien decía, no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son los que tienen el alma muerta y aún viven todavía. Muchas gracias. ¿No? Entonces es una forma de terminar. Pero esa frase célebre tiene que estar acorde al contenido de tu discurso. El contenido de tu discurso tiene que motivar la elección de ese pensamiento célebre, ¿correcto? Muy bien. Entonces hemos abordado sobre cómo elaborar el discurso. Esta es la estructura del discurso. Tú tienes que guiarte para sustentar oralmente este discurso, tienes que seguir esta estructura, por supuesto. Pero para elaborarla, ya ustedes han visto,
Empezamos por la elección del tema. Organizamos el contenido del discurso en 2, 3 o 4 ideas y luego continúas con lo demás. Puedes aperturar tu discurso saludando, elogiando a tu auditorio, haces la introducción, motivas a tu público, presentas la proposición de enlace y lo engarzas hacia el contenido de tu discurso. Entonces finalizas tu discurso lanzando el epílogo, que es la síntesis, que es la parte fundamental, sintética de tu discurso, y la frase de remate que será resonante al final y te despides agradeciendo a tu auditorio. Pero ese agradecimiento debe ser brevísimo, muchas gracias, o sencillamente una venia, y te desplazas con serenidad hacia tu nación. Muy bien. Así que jóvenes, yo sé que ustedes van a preparar muy bien su discurso siguiendo esta estructura, así que amigos, hoy solo me queda esperar, ansioso de leer su discurso convincente, bien redactado, organizado y también deseoso de escuchar con fervor, con convicción el lanzamiento de su discurso en la expresión oral. Así que amigos, éxito en la preparación de su discurso.